la mañana y a esta hora Gaby Segura nos está esperando para contarnos qué pasó durante la jornada de ayer en el Centro de Justicia con la situación del exfutbolista Jean-Paul Pineda, quien nuevamente fue detenido, Gaby, y acusado de violencia intrafamiliar, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una audiencia que se desarrolló, como bien lo mencionaban ustedes, en el Centro de Justicia y donde la Fiscalía, el Ministerio Público, buscaba la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva por esta nueva denuncia, por este nuevo hecho de violencia intrafamiliar que afecta a una víctima pareja del exfutbolista Jean-Paul Pineda. ¿Cuál fue el tema aquí? Que finalmente no se accede a la prisión preventiva, sino más bien al arresto domiciliario total. Es que la mujer que fue víctima de estas agresiones llegó hasta la audiencia, desistió de la denuncia y decidió no colaborar con la investigación. Esto pese a que existen los antecedentes que dan cuenta de este episodio de violencia de género que ocurrió en la comuna de La Florida. ¿Cómo llegan a esto? A propósito de las denuncias de los mismos vecinos del edificio donde vive el exdeportista, quienes escuchan los gritos producto de la discusión que se estaba gestando al interior de este departamento. Son ellos quienes alertan lo que estaba pasando, realizan varios registros, videos que dan cuenta de los gritos y los golpes que se escuchaban desde el interior. Ahí hay también otros registros que muestran a la víctima que aparentemente había sido sacada del departamento y quien estaba intentando entrar. Los vecinos dicen que escucharon que él la estaba echando del departamento, pero sin embargo esta discusión rápidamente escaló hasta que llega personal municipal en una primera instancia. Le piden a la mujer que mejor se retire, que se quede en conserjería para esperar también que llegara Carabineros, y una vez que llega Carabineros ella es agredida nuevamente frente a los funcionarios policiales. Esto obviamente termina con esta audiencia de formalización y con la medida cautelar de arresto domiciliario total por 60 días. Pero yo les decía que acá fue clave la denuncia por parte de los vecinos. De hecho, hay un video que da cuenta de lo que ocurrió en este departamento y también testimonios por parte de los vecinos que relatan cómo fue esa violenta noche en el departamento de Jean-Paul Pineda. Vamos a escuchar. Oh, como golpeó a esa mujer. Ahí cuando te llega el niño se te van a marcar. No, qué terrible. ¡Oye! ¡Oye! ¡Jean-Paul! Muchacha. ¿Cómo se llama? ¡Jean-Paul! Alrededor de las 9:30 comienzo a escuchar gritos de parte de ella y de él. Él echándola del departamento, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, y ella resistiéndose hasta que comenzó a sentir ruido de golpes. Esta persona, Jean-Paul, le cerró la puerta a la novia y la novia quedó prácticamente en pijama en el pasillo. Ella estaba muy despeinada, por decirlo de alguna manera. La ropa como media forcejeada, como media rota, muy nerviosa, obviamente. Ves que Jean-Paul está en el departamento, pasa algo. Siempre, o sea, ves que hay gente en el departamento, la música está fuerte, hay gritos, hay peleas, eso es siempre. Cuando él vivía con Fallon y Jean-Paul se quedaba con los hijos y los trataba pésimo, o sea, les gritaba, cállate, déjame trabajar en el celular, que no puedo hablar por teléfono. El tipo es muy agresivo, eso ya es constatado. Ha agredido a gente del edificio, a los conserjes, a la gente, a los auxiliares. Se enfrentó con una vecina no hace muchos días, la encaró. El tipo es violento. Gaby, bueno, las medidas cautelares en este caso fueron distintas para Jean-Paul Pineda y para su pareja. Él finalmente queda con arresto domiciliario total y ella con arresto domiciliario nocturno. ¿Se señaló desde el tribunal por qué y en dónde radica la diferencia entre ambas medidas cautelares?
Mira, desconozco en realidad qué pudo haber llevado a esta determinación. Lo cierto es que también recordemos que Valentina Castro, que es la pareja de Jean Paul Pineda, está enfrentando un proceso judicial que tiene relación a una banda ligada al robo de camiones. Claro. Ella hace algunas semanas fue formalizada también por este caso. Claro. Y desconozco exactamente qué puede haber pasado porque se establece finalmente esta medida. Lo cierto es que en el caso de Jean Paul Pineda estaban los antecedentes anteriores, ¿cierto? Que dan cuenta de este perfil violento por parte del ex deportista, esta situación que vive con su ex esposa, con Fallon Larraguibel, y también en los mismos testimonios que entregan los vecinos de este edificio en el que él vive, de malos tratos hacia sus pequeños, de agresiones también que él había propinado a conserjes del edificio, a vecinos del edificio, lo que obviamente también a él lo pone en un escenario mucho más complejo al enfrentar esta nueva denuncia de violencia en su contra. En este caso podrían haberse dado las condiciones también para que él quedara en prisión preventiva, considerando esto mismo que yo les estaba mencionando. Sin embargo, acá fue clave, por supuesto, que su pareja decide no continuar, no perseverar y no aportar antecedentes para que esta investigación se pueda llevar adelante. Acá también se le preguntó una vez que él abandona el centro de justicia respecto a este violento episodio. Él algo explicó dentro de lo que pudo, por supuesto, explicación de que estaba pasando un mal momento por la situación con sus hijos y que asumía sus errores. Sin embargo, acá estamos hablando obviamente de un delito que es la violencia intrafamiliar. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que entregó Jean Paul Pineda el día de ayer. No tengo nada que hablar, nada. Asumir los errores, no hay nada más. ¿Y a qué te refieres con asumir los errores, perdona? A los errores que uno a veces comete en la vida, ya está. ¿Quién por esta no es la primera vez que...? Sí, el tema de mis hijos me tiene afectado hace mucho tiempo, demasiado. Acá yo les comentaba que podría haber sido otro el escenario para Jean Paul Pineda, el exfutbolista podría perfectamente haber quedado con una medida cautelar más gravosa y que es justamente lo que buscaba la Fiscalía. Ellos en la audiencia piden la prisión preventiva, sin embargo el juzgado decide no acoger esta medida y dejarlo con la segunda más gravosa, que es el arresto domiciliario total durante los 60 días que se va a llevar a cabo la investigación. Conversamos respecto a esto también con una abogada, escuchamos que lo que mencionaron desde la Fiscalía. Vamos a escuchar parte de estas declaraciones. El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el tribunal no compartió el criterio, estimando que básicamente al no existir condenas anteriores por parte del imputado y además tomando en consideración en especial que la víctima se presentó en la audiencia desistiéndose de la denuncia, manifestando su intención de no colaborar con el proceso y además manifestando directamente frente a la pregunta del tribunal si sentía algún tipo de miedo. Esta manifestó que no sentía miedo por parte del imputado, lo que fue ponderado por el tribunal finalmente para rechazar la prisión preventiva. Generalmente no es un patrón único, entonces si ya tenemos antecedentes que son anteriores respecto de su pareja, que también ya le había sido sometido a juicio y tenía más o menos las conductas que son bastante similares a estas, que es en el fondo que constituyen lesiones, que tiene un mal vivir respecto de sus vecinos, etcétera. Por lo tanto, estas reincidencias se dan porque en el fondo su estructura de relacionamiento afectivo siempre va a ser similar a esa hasta que en el fondo busque una alternativa, tal vez busque tratamientos, etcétera, pero la forma de relacionarse va en ese vínculo que es absolutamente, que responde al patrón del maltratador. Nuevo episodio de violencia intrafamiliar protagonizado por Jean Paul Pineda, el exfutbolista que, como bien lo mencionábamos, en el año 2024 ya estuvo en la polémica por una situación de similares características con quien entonces era su esposa Fallon Larraguibel. Ahora va a quedar con esta medida cautelar, lo decíamos, de 60 días de arresto domiciliario nocturno. También con medidas cautelares quien es su actual pareja, porque acá también se produjo una situación de agresiones mutuas por parte de ellos en el contexto de esta pelea que se da en su apartamento en la comuna de La Florida. Bien, Gaby, muchas gracias por estas informaciones. Ya en un ratito volvemos contigo para más. Gracias. Gracias, Gaby. Son las 7 de la